¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El cinismo del gobierno con respecto a Jujuy no tiene nombre. La verdad es que están, y yo lo decía recién con Tarico, con Mario, están etiquetando, como hicieron en 2015, etiquetando a Juntos por el Cambio como ajustadores, como represores. Hay un pequeño detalle. Esa reforma de la Constitución de Jujuy se votó. Había peronistas, había radicales, había otras expresiones. Hubo un sistema democrático funcionando. Podrá gustar, podrá no gustar, pero no se omitió ese paso fundamental que es la democracia. Como no les gusta la democracia, si las manos no votan lo que ellos quieren, están armando un escándalo de proporciones e intentando transformar a Jujuy en una especie de ESMA en donde Gerardo Morales hace circular autos verdes sin chapa. Ya intentaron el truco. Lo notable es que al truco este de estigmatizar a cualquier gobierno que no sea el de ellos como represor y ajustador, se subieron. La CGT, que estaba prácticamente callada con toda la pérdida de poder adquisitivo, también los movimientos sociales. Miren, mañana y pasado 48 horas de paro de ATE y de CETERA. Los pibes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y en la capital, si es que se adhieren muchos maestros a este paro, en teoría no tienen clases. Los pibes van a pagar con el ausentismo de los maestros el tema de Jujuy. ¿Dónde estaban los maestros representados gremialistas de CETERA hasta hace 5 minutos con su propia pérdida de poder adquisitivo y con lo más grave, con la pérdida de enseñanza de los pibes de los días de clase, mutis por el foro? Mañana los tenés a todos alineados y hay un paro. Miren, Alberto Fernández habló y dijo que no puede ser esta transformación de la Constitución de Jujuy, que va a mandar eso a la justicia, que hay que judicializar lo que hizo Gerardo Morales. ¿Qué tarde lo hizo? Podría haber llevado el reclamo a la justicia, igual que Marciota, que dice que quiere, y presentó un proyecto para hacer una intervención federal en Jujuy. Lástima que están haciendo estas propuestas, que podrán no gustar, pero entran dentro de los canales institucionales, después de haber tirado bombas Molotov, prendido fuego, después de haber reventado a piedrazos la legislatura jujeña, el costado administrativo. Insisto con esto, después de una votación democrática que podrá gustar, que podrá no gustar, pero que entra dentro del mecanismo de los votos. Miren lo que decía Alberto Fernández. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Ahí tenés a Alberto Fernández usando un camino. Puede gustar, podés estar de acuerdo, podés no estar de acuerdo, pero es el mecanismo de la democracia. Hacer una presentación en la justicia y que la justicia diga, como todo en la Argentina termina, todos los caminos no conducen a Roma, sino a la Corte Suprema, que diga la Corte, que diga la justicia si esa reforma constitucional es válida. Pero lo hicieron después de haber avalado el vandalismo, el terrorismo contra una legislatura democrática. Esto es lo que hicieron. Ahora, yo te invito a viajar en la máquina del tiempo. Te invito a viajar al 2013. Era diciembre. Había revueltas policiales que estaban disconformes con su salario. Hubo saqueos. Esto es Tucumán. 2013, diciembre. ¿Saben cuántos muertos hubo por saqueos, por violencia? Hubo 8 muertos en la República Argentina por esas marchas, situaciones de violencia. ¿Saben qué dijo Cristina? Dijo que esto estaba orquestado, lo eximió al Perovich de cualquier responsabilidad y después bailó ahí con este grupo musical rodeada de artistas. No hubo una sola palabra, no hubo ninguna intención de hacer una intervención federal. Fíjense ustedes lo que es la doble vara. Cristina en ese momento bailó, no tuiteó, no se expresó en contra de un gobernador compañero como era el Perovich y hubo, vuelvo con esto, 8 muertos en manos de las fuerzas de seguridad. De eso no se dijo nada.
Pero al año siguiente, y viendo que podría haber problemas en las manifestaciones, en los cortes, mirá lo que propuso Cristina 2014 sobre cómo controlar, encauzar la protesta. Vean. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar y no complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana donde todo el mundo proteste. Miren, no pretendo que sea como en Estados Unidos. Vamos a tener nosotros que legislar y la justicia fundamentalmente actuar ante estos casos, porque no podemos solos organizar las cosas. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Luego pasa que se produce un disparo, que se produce un muerto y tenemos no ya 200 personas, sino 20.000 protestando porque mataron a una persona, porque el otro le tiró el palo y nunca sabes quién tiró el palo primero. Por eso organicémonos como sociedad, permitámonos protestar, hay derecho a la protesta, todos tenemos derecho a protestar, pero tenemos que respetar también a los demás ciudadanos. El horror quiere regular la protesta. Si yo te doy este discurso y no te digo quién lo está diciendo, vos podrías decir, bueno, eso es el speech de Juntos por el Cambio, o si vos querés ir más lejos, a Milei, o del propio Gerardo Morales. No, fíjate, lo decía Cristina cuando necesitaba ella y su gobierno encauzar, regular las manifestaciones que podían generar muertos. De hecho, habían generado en diciembre del año previo, de 2013, 8 muertos. Quiere decir que hay protestas con violencia buenas, entendibles, justificables, porque el pueblo se tiene que expresar contra la modificación de lo que reforma la legislatura, y hay otro momento en donde sí hay que regular. Según de qué signo político sea, Cristina, el gobierno, el peronismo dice si vale la pena tirar bombas Molotov, si está justificado o si eso en realidad hay que regularlo. Y finalmente quiero terminar con una imagen y una frase. Esto ocurría en la protesta en Jujuy. Fíjense, se habla de represión. Seguramente la policía tendrá que dar alguna explicación sobre lo que pasó ahí. Pero te voy a mostrar otra cosa que pasó en Jujuy con los manifestantes. Mirá. La imagen es simplemente terrible. Hay una manifestante que choca su cabeza contra el vidrio, se produce de ella misma los cortes para expresar que estaba siendo reprimida por la policía. Se puede incluso llegar a eso. Es violento de ver. Yo lo vi 200 veces. Cada vez que lo veo me parece terrible que pueda suceder. Bueno, sucedió. Y esta frase que tiene un par de meses que fue anticipatoria. Aníbal Fernández, vean lo que había dicho. Las calles, esto lo dijo el 13 de abril, regadas de sangre y muertos, van a producirse si tuvieran la posibilidad de ser gobierno. Están trabajando la batalla cultural para implantar la idea de que se viene un gobierno que no son ellos, que viene a ajustar y a reprimir, y que eso justifica reacciones que pueden causar muertos y sangre. Están preparando el terreno. Bienvenidos. Voy a saludar a Lucía Salinas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Jessica Bossi, bienvenida. Buenas noches. Manu Jove, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Ustedes me dicen si tenemos la posibilidad ya de contactarnos con Jujuy. En un ratito lo haremos. Pablo de León. Bueno, la situación está subiendo el nivel de tensión, vos lo contabas recién, no solo de Cristina con sus tweets, sino el presidente de la Nación dando una conferencia de prensa, tratando de ponerse en esta discusión que primerió el kirchnerismo y tomando a Morales como el enemigo. Esto también generó algunos movimientos en Juntos por el Cambio. Claramente se están posicionando los dos sectores con una conferencia de prensa que ayer Patricia Bullrich genera, que reúne a todos los integrantes, a los principales dirigentes, pero hay una reacción del sector de Patricia Bullrich porque Morales, que va camino a convertirse en el candidato a vicepresidente de Larreta, está en una cuestión directa de disputa y de enfrentamiento con todo el kirchnerismo. Claramente acá
hay una cuestión que va a estar teñida al cierre de listas el sábado y todo esto va a estar teñido por esta posición y también tiene que ver con esto la nominación que anticipa Patricia Bullrich de su compañero de fórmula. Jessica. Sí, más allá de las declaraciones que, bueno, son aprovechadas obviamente por el oficialismo para pelearse con la oposición, sobre todo para hacer campaña en contra de Juntos por el Cambio, lo que preocupa en algunos sectores sobre todo es qué va a pasar en la calle. Una cosa es la discusión por Twitter, por redes sociales, las gacetillas, y otra cosa es hoy, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, desde la Cámpora, el Polo Obrero, todos haciendo una protesta en la Casa de Jujuy. Sigue cortado en la provincia de Jujuy algunas de las rutas, es decir, el conflicto en la calle sigue. Hoy hubo una reunión en la CGT donde Pablo Moyano llevó la moción de hacer un paro general que finalmente no fue aceptado, pero hay una actitud de un sector de empezar ya una resistencia, digamos. Parece algo contradictorio, algo insólito que se plantee de esta manera, pero lo que uno ve es que la gimnasia que tiene el kirchnerismo, sobre todo, y algunas organizaciones de izquierda, de ir a la calle, bueno, están ensayando porque ven un escenario electoral perdedor, y ven que va a ser una posibilidad cierta el año que viene y ya empiezan a posicionar ese discurso, lo que es un riesgo total porque la verdad es que, por ejemplo, si doblan la apuesta con las protestas en la calle, donde va a haber una intención, por supuesto, de la policía en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Jujuy de desalojar o desactivar esos conflictos, podemos tener más imágenes como las que se vieron en los últimos días. Es decir, hay una situación que puede volverse bastante incontrolable. Manu Jove, estuviste en la 9 de julio en los cortes, en la protesta. Efectivamente, lo decía Jessica, y una particularidad, hubo 2 instancias de protesta en la Casa de Jujuy, quizás donde se concentró buena parte del kirchnerismo, que se acercaron con referentes sindicales, con gente que uno también empieza a preguntarse qué relación directa o hasta indirecta tiene con lo que está pasando en Jujuy, y en el Obelisco, por supuesto, la izquierda, casi en eventos separados. Una curiosidad: los principales referentes de esas habituales movilizaciones de la izquierda no estaban, porque claro, están participando de todo lo que sucede en Jujuy. Probablemente por eso no es que hubo un acampe, por ejemplo, de la izquierda, que terminó levantando incluso antes que el movimiento más vinculado al kirchnerismo en la Casa de Jujuy, en Avenida Santa Fe. Y 9 de julio, en el medio, esto que planteaba Jessica, que planteabas vos también en el comienzo, digo, el aprovechamiento político de toda esta situación. Bien, vamos a ver de qué se trataba, por favor. ¿Cómo le explicas a Morales que quiso cortar con la protesta de Jujuy y terminar con protestas en Buenos Aires? ¿Por qué no se lo preguntan a él cómo nosotros pudimos llegar a difundir todo lo que pasa en Jujuy? Que no nos pudo acá, como dice, derogarnos. Vamos a quedarnos acá hasta que Morales haga su renuncia y retire todas esas leyes que nos impuso, porque nunca nos dejó opinar a los pueblos nativos. ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué hay? No se puede pasar del otro lado. Yo creo que están cuidando de que no se vandalice la Casa de Jujuy y eso, ¿viste? Que no rompa las vidrieras. No pasó nada de eso por ahora. Nada. No hay represión tampoco, nada. Pensábamos que la policía de Larreta iba a reprimir, pero bueno, no sucedió. ¿Alguien de acá vino un poco a buscar eso, a buscar esa confrontación con la policía, o fue...? No vinimos a buscar eso, sino que vinimos esperando eso por una cuestión de que es lo que pasa habitualmente, pero no sucedió. ¿Se mezcla el reclamo con el caso de Milagro Sala, con la reforma? Sí, también, porque por eso la metió presa. Por eso está presa. Por eso la metieron presa, es una luchadora, una militante. ¿Qué me vienen con que es delincuente? No, yo vi las obras y no me van a contar a mí. Vi la obra de Milagro Sala, vi las casas, las piletas, los parques, los hospitales, los jardines. ¿Por qué viniste? Charlie García dice que ustedes no son lindos. Igual se dice hegemónico ahora, no es lindo. ¿O no? ¿Tampoco? ¿En el medio ves que hay de un lado y del otro aprovechamiento político de todo lo que está pasando? Sí, lo vivimos ayer, antes de ayer, con gente infiltrados que mandan a querer golpearnos o romper la Casa de Jujuy cuando nos pasó un día, que vinieron y nos empezaron a empujar y querían romper ellos. Nosotros estábamos pacíficamente en la puerta. Vinieron a sumarse a su reclamo para hacer quilombo, digamos. Hacer quilombo. Sí, por todos lados. O sea, desde la izquierda, desde el kirchnerismo, desde la derecha, desde todos lados están siempre, o sea, pasa todo el tiempo que quieren aprovechar políticamente lo que sucede. Aparte estamos en un año electoral, o sea, obviamente que lo van a aprovechar políticamente todo lo que pasa.
Bueno, muy bien. Va a ser complicado, pero esto es una muestra, es un demo de lo difícil que es plasmar tantos proyectos que hay dando vueltas sobre la regulación del espacio público. Digamos, hay muchos candidatos que una gran parte de su propuesta la sostienen en no puede cortar cualquiera de la calle. Bueno, por eso yo lo que les estoy planteando es, estas son imágenes que anticipan. Va a haber una alta resistencia, lo cual no significa que no hay que avanzar igual con algunas ideas. Esto me refiero a... ¿Se puede cortar, se puede avasallar el derecho de alguien que tiene que ir al hospital, que tiene que llevar el hijo al colegio? ¿Qué pasa con Por supuesto que es un drama, perdón, de la diaria, pero hoy sobre estas mismas imágenes que nosotros compartíamos, Bullrich, una vez más, fiel a su discurso, a su narrativa electoral también, sube las imágenes, las comparte y dice, conmigo esto se acaba. Una Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad, que no pudo aplicar un protocolo antipiquete que planteó y bastante. Digamos, es una cuestión de que falta el cómo, de cómo se acaba esto. Yo ahí difiero, no falta el cómo. Las leyes están escritas. El problema es que de lo que se quejan, por ejemplo, en muchas ocasiones se ha quejado Gerardo Morales, es que la justicia no actúa, porque la justicia federal que determina sobre cortes en rutas nacionales, por ejemplo, muchas veces es laxa a la hora de proceder. Es quien tiene jurisdicción sobre rutas nacionales. En el caso de Jujuy, lo que hizo Gerardo Morales es avanzar sobre rutas y caminos provinciales para entregarle más herramientas a la provincia, a las fuerzas provinciales para proceder. Pero hay una parte sobre las leyes, está en la Constitución Nacional, está en el Código Penal argentino, que tiene que actuar la justicia también. Y de lo que muchos se quejan, autoridades municipales, provinciales, es que la justicia tarda mucho en proceder. Vamos a Chaco, que están hablando los fiscales. Ya volvemos con eso. A ver, Chaco. Que se le hizo. Entonces, mañana se va a dar una conferencia de prensa con el Procurador General, con el Procurador Adjunto, con los que conformamos el equipo fiscal y para dar explicaciones respecto de hasta aquí, dónde estamos parados y qué estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer hacia adelante. ¿Qué aportó el testimonio de Marcela Acuña este mediodía? Marcela Acuña no brindó un testimonio, brindó una declaración de imputado, que en nuestro Código Procesal Penal se llama declaración de imputado. Lo explico siempre, no necesariamente es un medio de defensa, no es un medio de prueba, está autorizada hasta para mentir. Bien, la Fiscalía entonces cree que hay un plan de los padres para culpar al hijo de ser el autor material y ellos de alguna manera quedar falta de mérito. Puede ser una hipótesis. ¿Cuándo se va a identificar los restos óseos que fueron encontrados en el río? Bueno, eso lleva su proceso. Primero hay que hacer la apertura de sobres. Luego hay que, en base a esa apertura de sobre, lo analiza personal que pertenece a nuestro Poder Judicial y luego, de ser necesario, intervendrá un equipo forense. ¿Puede llegar a viajar a Córdoba? Espere. Puede venir un equipo de antropólogos para poder determinar allí, primero si son restos óseos humanos y luego, eventualmente, hacer los ADN correspondientes. ¿Qué tiempo puede llevar eso? El tiempo que sea necesario para hacer las cosas como corresponde, sin cometer ningún tipo de nulidades. Si bien nosotros también tenemos plazos procesales, los estamos cumpliendo y estamos conformes de cómo va la investigación, de cómo va la investigación en función de los días que tenemos todavía para cumplir con estos pasos procesales. Hablando de plazos, doctor Olivera, ustedes el martes tendrían que dictar la prisión preventiva. ¿Ya tienen elementos como para llegar a una conclusión? Bueno, nosotros seguimos trabajando. Estimo que con los elementos probatorios que tenemos incorporados en el expediente a la fecha, estamos en condiciones de dictar una auto de prisión preventiva, que es lo que nosotros venimos sosteniendo. Entendemos que las personas que están detenidas son las personas responsables de este crimen que venimos investigando y creemos que para el martes vamos a tener vamos a tener el auto de prisión preventiva para las personas que están detenidas. El martes 26 es cuando ustedes pueden dictar la prisión preventiva. Así es. Bien. Así es. Bueno, ustedes entonces, por último, doctor, ¿ustedes pretenden reunir, digamos, toda la prueba y elevar a juicio antes de las vacaciones de invierno, antes del receso? Depende, lo más antes posible. Bien. Bueno, gracias. Ahí tienen ustedes a los fiscales, esto es en el Chaco. Era Jorge Gómez el primero que escuchamos, fiscal. Y, bueno,
se vienen las prisiones preventivas, están, Lucía, detenidos, Sí, cobra están detenidos. formalidad la detención con la prisión preventiva. ¿Cómo es eso? Sí, porque hay una primera instancia, la detención, que resuelve la justicia, que es ante las sospechas fundadas y para evitar que haya fugas. Hay que recordar que uno de los detenidos estuvo 24 horas prófugo. Una vez que se formaliza el acto de la indagatoria, que se le hace conocer a la persona qué hechos, los motivos por los cuales se los detuvo, los delitos que se le atribuyen, en ese contexto las personas declaran, tienen la posibilidad de no declarar, y es importante lo que dijo el fiscal. Una persona imputada que está sometida a una indagatoria tiene la posibilidad de mentir. Y esto es importante respecto a lo que trascendió de la madre de César Sena, que declaró hoy. Una vez que esa imputación está realizada, ahí los fiscales ya formalizan la detención, la prisión preventiva. Otro concepto que es muy importante, las nulidades. ¿Por qué tiene que ser correcto el procedimiento, la investigación, el examen de lo encontrado? Porque si no puede ser una nulidad. Las defensas usan mucho la nulidad de cómo se manipulan las pruebas o cómo se van obteniendo los elementos, porque finalmente son todas esas cuestiones las que les sirven a los fiscales para formalizar la imputación, para sostener la prisión preventiva, para llevar adelante el proceso de acusación, que es una responsabilidad que tienen los fiscales, que en este caso tienen la investigación a cargo. Por eso muchas veces los abogados piden la nulidad del proceso cuando consideran que hay pruebas que no están bien trabajadas o que no se les preguntó sobre algunas cuestiones, no se les hizo partícipe, pero es una estrategia utilizada por las defensas en general para trabar el proceso, porque cada planteo que hace una defensa hay que resolverlo antes de que el juez y el fiscal puedan seguir avanzando con la investigación. Bien, vamos a hablar con Alejandro Nieva, es un dirigente del radicalismo jujeño, también es auditor general de la Nación y había denunciado que había gente que estaba mandada desde Buenos Aires. Nieva, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Usted por qué dice que hubo gente mandada desde Buenos Aires a manifestar o en los disturbios en Jujuy? Porque lo hemos visto, hay muchísimos testimonios de personas que han llegado para organizar y para ayudar a la organización y para financiar los hechos de violencia, el activismo político que hay. Se ha visto, por ejemplo, también en Purmamarca, cuando fueron el sábado nuestros funcionarios a intermediar, a buscar que se abra el diálogo para evitar el corte, para resolver y avanzar en la solución del problema. Quienes más, digamos, se oponían a esto e influían y hasta amedrentaban y, digamos, rechazaban violentamente a los intermediarios, entre otros a algunos de nuestros ministros, eran personas de Buenos Aires, que no son de acá. Digamos, lo hemos visto además en distintas filmaciones, lo hemos visto en operativos, hay información que tenemos que se está procesando en este momento en la policía. Yo no puedo hablar de ellas porque no las he cotejado personalmente, pero de esos testimonios estamos seguros. Hemos visto además que se han manejado con mucho dinero, porque hay gente a las que gente que tiene planes, por ejemplo, a las que las ha convocado para participar de estas manifestaciones y a las que se les ofrecía un pago adicional, que creo de 5.000 pesos, para que participen de estas movilizaciones. ¿Quién le pagaba? ¿A quiénes identifican ustedes como habiendo estimulado y orquestado esta propuesta? Mire, por ejemplo, increíblemente, Milagro Sala, presa en su casa, debiera estar en la cárcel, pero presa en su casa, sabemos que está pagando, que maneja cifras millonarias que le llegan del gobierno nacional. Hoy. Pero ¿cómo es la operatoria? ¿Dónde recibe fondos y cómo ella los distribuye? Le voy a dar. Obviamente buscan la manera de, no creo que sea a través de una transferencia bancaria, ¿no? Lo hacen con dinero negro. Claramente. Le digo una cosa, hoy llegó el avión Tango 04, no sé, con funcionarios nacionales, Pietragala y otros,
Hay una afirmación, no sé, creo que estaba TN también cuando bajaban del avión. Se puede ver allí que bajan con bolsos pesados. No me extrañaría de que allí había importantes sumas de dinero. Es más, apostaría 90-10 de que esto es así. Porque el gobierno nacional está trabajando y el kirchnerismo está trabajando para destituir a las autoridades constitucionales en Jujuy. Están intentando, hay un acto de sedición prácticamente contra el gobierno provincial de Gerardo Morales que ha ganado unas elecciones el 7 de mayo. Intentan, acallar al pueblo jujeño que se ha expresado en las urnas y que ha votado una constituyente y que se ha expresado en una constitución. Lo vemos en la acción que están llevando adelante. Son los que promueven que continúen los cortes. Por ejemplo, no hay ninguna razón en este momento para que las comunidades, los pocos, porque no son muchos, la mayoría de las comunidades están contestes con la reforma constitucional y lamentamos que se haya tenido que retroceder en el artículo 50 que se había proyectado y escrito para las comunidades, porque una minoría fue atemorizada con versiones, falsas. Se demonizaba el artículo 50 como que iba a ser la puerta para que las comunidades perdieran sus tierras. Al contrario, el artículo 50 que habíamos escrito para la nueva Constitución consagra literalmente las mismas garantías de la Constitución Nacional que establecidas en el artículo 75, inciso 17. Línea por línea, con una redacción que además ampliaba aquellos derechos e incorporaba un tema fundamental que es la consulta previa e informada en todos los asuntos que tengan que ver con sus recursos naturales e intereses directos. Nieva, una última, que el gobierno, a través de distintos voceros, está utilizando la comunicación vía tweets de algunos organismos de derechos humanos a nivel internacional que piden claridad sobre lo que pasó en Jujuy. ¿Qué tiene usted para decir sobre la observación de la Comisión Interamericana, etcétera? Bueno, efectivamente se han contestado. El gobernador de la provincia ha remitido esta tarde una carta a cada uno de esos organismos explicando y fijando la posición de la provincia, que niega absolutamente que acá se hayan violado derechos humanos, donde se ha explicado y explicitado que todo lo que se expresa desde allá se ha hecho o llevado adelante a través de versiones periodísticas y seguramente a través de la acción de funcionarios del gobierno que no se corresponden con la realidad. No ha habido violación a los derechos humanos, ha habido consulta con las comunidades en todo el proceso previo a la reforma constitucional. Finalmente y principalmente no se ha tocado, se ha dejado la Constitución como está en relación a la situación de los pueblos indígenas, de manera tal de que no hay ningún motivo para que haya ningún tipo de condena o reproche por parte de estos organismos en contra de la provincia de Jujuy. Esto ha sido contestado por el gobernador, que seguramente también va a difundir en nuestro país y se va a difundir por las redes sociales y por Twitter en las próximas horas. Nieva, gracias. Vamos al Chaco, está Lorena Maciel. Lore, te escuchamos. Vamos a intentar tomar contacto con Lorena Maciel, que está con uno de los fiscales. Si lo podemos hacer, si no, apenas podamos hacerlo. Bien, Pablo de León. O Manu No, Joven. te iba a ampliar. Escuchamos recién a los fiscales en la causa criminal penal por el crimen de Cecilia, pero también lo que avanza, Diego, a la par de esto en Chaco es la causa federal ya tiene una carátula, presunto lavado de activos de Veneziano Sena, pero también de Marcela Acuña, de todo ese clan. Esos 6 millones destapan, 6 millones en efectivo que se encontraron en esa casa, destapan esta olla que incluye no solamente a la fundación de la que hablamos, sino también cooperativas y a los dineros. Se pidió levantar el secreto bancario y todo el dinero que le provee el Estado provincial. Ahora sí, Lorena Maciel, ¿cómo estás? Te escuchamos.
¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Bueno, estamos con la doctora Nelly Velázquez. Ella integra el equipo de 3 fiscales que están investigando el crimen de Cecilia. Acá hay muchísima actividad. Doctora, acaba de terminar la declaración de la hermana de Cecilia, su única hermana, Ángela, a la luz de sus ojos. No pudimos hablar con ella ni tampoco, digamos, verla porque quieren preservar su identidad. Así es, la familia, esto es un pedido de la madre, solicitaron preservar la identidad, aparentemente han recibido amenazas, entonces ellas solicitaron por favor que se preserve su identidad y su imagen. Bueno, también tenemos un testigo de identidad encubierto, que es un testigo que puede dar cuenta del vínculo de Cecilia con su novio, que también sabemos que necesita preservar su identidad y que su declaración está bajo secreto de sumario. Así hoy se recepcionaron varias testimoniales, nosotros todo ello lo vamos tomando como prueba. También se amplió la declaración de imputado a la señora Acuña. Hemos llegado a un acuerdo con los fiscales que no vamos a dar información sobre qué declaró cada persona, pero sí, efectivamente, entendemos que vamos por un camino muy positivo. ¿Cuán cerca están de encontrar al asesino? Justamente a propósito de lo que declaró Acuña, que ustedes no lo pueden decir, pero trascendió que ella habla de un cuerpo, de un bulto que parecía un cuerpo. ¿Cuánto cambia la estrategia de la Fiscalía a partir de este dato? No cambia absolutamente nada, porque eso es un medio de defensa, es decir, esos no declaran bajo juramento. Pueden mentir. Incluso pueden mentir, pueden dar una coartada, entonces nosotros no lo tomamos como prueba, no es una prueba. Sí es verdad que quizás después, corroborando con otros indicios, pueden salir medidas o diligencias, pero nosotros no tomamos lo que de alguna declara. manera, de acuerdo a lo que dijo Acuña, que nosotros solo sabemos ese datito, ella declaró a Marcela Acuña 40 minutos, ¿ustedes van a tratar de probar sus dichos? O sea, de hacer diligencias para probar lo que sería su coartada. No, para nada. Nosotros lo que estamos haciendo es la investigación fiscal del hecho imputado. Entonces nosotros sacamos diligencias y recolectamos pruebas para dar fundamento a nuestro futuro requerimiento de elevación fiscal. La cadena de custodia del DIGE, de los restos óseos que se encontraron ayer, los resultados de los últimos restos óseos que no son los de ayer sino días anteriores, ¿qué resultados dieron y cómo está esa cadena? Bueno, en realidad se hicieron en 2 etapas. En la primera vez que se llevó a cabo el allanamiento se realizaron secuestro de restos óseos y ellos ya fueron peritados por nuestro equipo del INSIF, del Poder Judicial, y luego vino un equipo antropológico de Córdoba también a hacer su estudio, un estudio antropológico, lo cual falta el informe final aún. Asimismo, se produjo nuevos secuestros de restos óseos, los cuales están para ser peritados y va a ser de la misma manera. Primero lo hará el equipo nuestro de INSIF y luego, de ser necesario, volverá el equipo antropológico. Todo esto a partir del aporte que está haciendo la justicia Ordóñez, que ustedes, hoy me lo dijo el procurador, lo están valorando bastante los aportes, dentro de todo lo que ha dicho, que también, bueno, podría ser desviar la investigación. ¿De quién me...? Ordóñez. ¿Quién es Ordóñez? Perdón, me estoy equivocando. Uno de los Gustavo. Obregón, perdón, me equivoqué de apellido. Sí, él también prestó una declaración de imputado. Obviamente que nosotros, por eso te decía hoy, que lo concatenamos junto a otros indicios y en base a eso vemos si es pertinente o no sacar diligencias. Bien. Y en base a eso vamos el día a día. Bien, pero bueno, hasta ahora ustedes vienen recolectando muestras óseas, pero ninguna es de seres humanos. A ver, el primer estudio que se hizo... No fue preciso. Exacto, se llegó a la conclusión de que la antropóloga fue muy clara y dijo que claramente no son humanos. Bien. Sí se generó la duda de algunos restos óseos, para lo cual volverán a hacer el estudio, ¿sí? El siguiente paso al estudio que realizan ellos puede ser el ADN. Ok. Pero todavía necesitamos que ellos nos recomienden eso, tanto nuestro equipo como este equipo antropológico. Gracias, doctora, y disculpe la molestia. Favor, nada, hasta luego. Bueno, Diego, perdón las desprolijidades del caso. Aquí pareciera que nunca se apaga la luz. Vamos a tener novedades también en las próximas horas y mañana va a haber una conferencia también del equipo de fiscales junto a su jefe, el Procurador General de la provincia. Lore, vos tenés una intensa experiencia en temas judiciales, en cómo son los procesos. ¿Qué te parece? ¿Está trabajando en tiempo y forma la Fiscalía?
¿Están colaborando? ¿Está todo en la velocidad razonable? A mí me parece que la razonabilidad no va por los tiempos nuestros, Diego, que son los periodísticos. Por eso ni hablar pregunto, los tiempos sí, de claro. Gloria, que es la mamá. Los tiempos de la mamá. La mamá quiere ya. Pero aquí los 3 fiscales están tratando de que la prueba no sea sujeta a la nulidad. Esto es muy importante. Todos nosotros recordamos casos muy importantes donde los abogados de las partes dicen esto es nulo. La cadena de custodia no se hizo bien, no se recolectaron bien las pruebas, se hizo mal la pericia, voy a objetar la pericia. Y esos son argumentos perfectos que puede tener cualquier abogado de personas que están acusados de un crimen tan atroz, donde ni siquiera aparece un cuerpo, no para ir por la defensa, sino para pedir la nulidad del proceso. Eso es lo que están tratando de hacer, con tiempos que no son los nuestros, porque nosotros queremos informar, ya tienen todo, ya tienen la prueba. La verdad es que todavía no hay un indicio claro de qué pasó con Cecilia. Sí, hay hipótesis y hay un montón de indicios acusatorios, pero no por rastros biológicos, óseos, de ADN, etcétera, sino porque los Sena no tienen coartada. Estaban los 3 en la casa donde se la vio la última vez por vida, por lo cual Lo más probablemente fuerte el martes que tenemos, próximo, que vence perdóname, el plazo Lore, procesal. o sea, lo más, digamos, inobjetable que hay es que hay un video de una cámara que la ve a entrar a Cecilia a la casa de los Sena y esa es la última vez que se la ve a Cecilia con vida. Eso es lo único que hay firme. Y te voy a sumar más, porque hoy yo estuve de nuevo en el barrio hablando con los vecinos que aportaron, bajo secreto obviamente, no pude conseguir las imágenes porque están amenazados todos, nadie puede dar ninguna imagen, los testigos que dieron sus cámaras de seguridad en el barrio, y a esa cámara de seguridad, digo, que vos decís que se la ve entrar, no se la ve salir. Están las cámaras de seguridad con mucha definición de 3 camionetas saliendo de la casa de los Sena y ahí Cecilia no está. Solamente hay bolsas grandes y pesadas. Los fiscales creen que ahí estaría Cecilia ya sin vida. Lore, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, vamos a hablar con Cristian Ritondo. Cristian Ritondo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Te llevo a Jujuy. ¿Sabés que el presidente Alberto Fernández quiere llevar a la justicia el modo en que esa legislatura hizo la modificación a la Constitución provincial? Incluso hay, por parte de Gisela Marciota, por ahí con menos volumen político, ahora que está de moda el término, la idea de una intervención federal. ¿Cómo observas estos 2 movimientos? Bueno, sobre todo el primero. La verdad que yo ya creo que le tendría que sacar no solamente el título, que no enseñe más en la Facultad de Derecho, por favor, porque si quiere ir a la justicia para intervenir a una provincia o intervenir en la decisión soberana que tiene una provincia, donde una legislatura declara la necesidad de reforma, lo votan los legisladores que fueron votados, se va y se votan los representantes, de los 48, 40 votan por esta Constitución. Y aparte la campaña de esta reforma constitucional fue con los cambios que se iban a hacer, y un 50% de los jujeños votó por esta reforma y acompañó. Con lo cual, acá lo que estamos viendo es, y vos lo describías muy bien cuando empezó el programa, es esto que te dicen de la amenaza, la que empezó Aníbal Fernández, la que hoy siguieron otros diputados, ¿no? Ojo lo que van a hacer porque nosotros vamos a hacer esto. Y ellos ya lo hicieron en el gobierno de Macri, las 14 toneladas de piedras en el Congreso, el gordo mortero, digo, este tipo de movilizaciones. Pero acá hay una decisión política que no se vuelve atrás. Una decisión política que no es con la violencia donde van a parar los cambios en la Argentina. La voluntad de un pueblo que quiere cambiar se lo va a llevar por delante. Cristian, ahora es muy difícil decirlo y después que en la práctica tengas todos los días un corte, tomemos la ciudad de Buenos Aires, que es la vidriera y que, digamos, es donde más se ve y quizás más se siente, un corte todos los días. Vas a tener que desalojar todos los días, va a haber quizás cruces, heridos, incidentes. Digo, no es fácil hacer eso. Y si uno ve los candidatos de la ciudad, jefe de gobierno porteño, lo puedes escuchar, digamos, de Juntos por el Cambio, desde Lustó hasta Jorge Macri, buscan decir cualquier cosa menos represión o reprimir, digamos. Hablan de la prevención y demás, pero no del desalojar el corte si alguien va a la 9 de julio y corta el tránsito. No están abiertamente diciendo que van a hacer eso. Perdón, voy a decir 2 cosas. Vuelvo a Jujuy y vuelvo a la pregunta. ¿Jujuy, la policía reacciona
ante la violencia absoluta que tenían los manifestantes. Acá no había una manifestación en contra. Acá se quiso prender fuego la legislatura, hay más policías heridos que personas, había bombas molotov, se golpeaban en los vidrios para parecer heridos, la imagen que creo mostraron ustedes apenas empezaron el programa. O sea, acá lo que hay es una violencia donde la policía no tiene otra forma de responder. Yo le pregunto a cualquier persona que le tiran piedra en su casa, se le quieren romper los vidrios, se le quieren prender fuego, si viene la policía y dice, no, no vamos a hacer nada. Señores, ¿se pueden correr y dejar de tirar piedra? La gente dice, no, métanlos presos, sáquenlos de acá. Entonces digo, acá hay un tema que tiene que ver con esto de lo violento. Vamos a lo de la ciudad y a los piquetes. Hace 20 años que estamos llenos de piquetes y nada cambió en la Argentina. ¿Sí? O sea que en realidad ya fracasó hasta como modelo el piquete, porque no cambió nada. Acá va a venir cambios, por eso, acá va a venir cambios que son sustanciales. Primero, hay leyes que, como bien dijo antes Lucía, están en práctica y que hay que utilizarlas. Y hay que hacerle a los jueces y a los fiscales que se utilicen. Se habló antes sobre qué pasó en el gobierno de Patricia y en el gobierno nuestro. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, nosotros los piquetes los levantábamos. Había una etapa de negociación, había carril libre y después se levantaba. O sea, tuve 4 años de ministro. Y después, en las rutas nacionales, porque cuando se hablaba de lo que vos bien decías, la ciudad no adhirió a la propuesta de Patricia. Y al poco tiempo la Policía Federal y Gendarmería, que actuaban en la ciudad de Buenos Aires, empiezan a actuar de mano de la ciudad. La ciudad toma otra decisión política, ¿sí? Que no es lo que se planteaba desde el gobierno federal, pero que actuó el gobierno federal, lo hizo con Gendarmería, con Policía Federal y con Prefectura en distintos puntos del país. Entonces, se puede, lógicamente uno quiere que haya violencia, pero acá hay violencia de los manifestantes. Cuando ustedes miran, la violencia no nace de la policía. La policía no empieza a tirar gases lacrimógenos. Tiran piedra, rompen. Las imágenes que hay, pues, que es incansable, no solamente las que están que nos tomaron los canales, donde agredieron a periodistas, sino la que hay en redes sociales sobre el desastre que hicieron. La policía tiene que actuar. La policía no la podemos dejar para que le tiren piedra y no hacer nada. La verdad que si hay alguien que se roba en un auto, le quieren tirar una bomba molotov para tirárselo en contra de la policía. O sea, lo que digo es, la policía actuó como tiene que actuar. Lógicamente hay que controlar que no haya exceso, pero la policía está para eso. La represión viene después de un accionar violento y delictivo de parte de quienes dicen manifestarse. Vos estuviste en el recinto el día que estaban en 2017, diciembre. ¿No estabas era ministro de Seguridad. Vos eras ministro de Seguridad. Bueno, hubo ahí que parar la sesión. De hecho, lo hizo Lilita Carrió, ¿te acordás? Estoy totalmente de desacuerdo con lo que ocurrió ese día. De haber levantado la sesión, yo creo que tenía que seguir sesionando, dar la garantía, porque en ese caso Patricia, que era la ministra, dio la garantía de que el Congreso, pero ahí también hubo todo, acuérdense de Petagala, no solamente agarrando la corbata a Emilio Monzó, sino robándole la lapicera, ¿no? Al secretario de Derechos Humanos. Sí, sí, uno lo recuerda, y también hubo incidentes en la legislatura bonaerense. ¿Te acordás? Sí, que entró seco. Cuando quiso entrar y le hice la denuncia pertinente en ese momento, fue sacado del recinto por la policía. Bien, Pablo. A ver, hoy se conoció que Patricia Bullrich definió a Luis Petri como su compañero de fórmula, un hombre de la provincia de Mendoza. Este perfil de Petri tiene, te pregunto... ¿Puedo decir una cosa, Pablo? Todavía esperemos que lo oficialice Patricia, que es el que tiene que anunciar a su vicepresidente. Ya está. Vamos, a pasar mañana. Sí, Bueno, nosotros entonces, como Ritondo no quiere, nosotros le vamos a contar a la gente que Luis Petri, el mendocino, va a ser el compañero de fórmula de una lista que vas a compartir vos, como el primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires en la lista de Patricia. Y tiene que ver claramente, por lo menos esa es mi lectura, el perfil de Petri, un hombre aguerrido que va a dar la discusión en los medios, con esto que está pasando en Jujuy. ¿Por qué? ¿Cómo ves vos a Luis Petri, si no querés verlo como el candidato a vicepresidente, a este dirigente, cómo lo ves participando en la campaña y el perfil de él? A mí Luis me gusta mucho, digamos, por el perfil que tiene, como ha sido como diputado. Yo cuando era ministro era presidente de la Comisión de Seguridad Interior. Tiene mucha idea sobre lo que hay que hacer en seguridad. Creo que tiene un perfil, es joven, tiene un perfil muy bueno para acompañar a Patricia, si es así lo decide Patricia. Pero por supuesto que me parece que Luis hace un aporte donde esté muy significante. Claro, pero el tema es que quizás en un momento se hablaba de que quizás a Patricia lo acompañaba alguien fuerte en los temas económicos para en una cuestión, una pata que quizás ella no tiene tan sólida,
Me parece que lo de Jujuy y el rol que va a tener Morales en la otra lista, en la de Larreta, me parece que inclina la balanza para ese lado. ¿Te parece que la discusión va por estos temas? No, yo creo que, a ver, en caso que sea Luis, se define por mucho más otras cosas. Creo que tiene que ver con el espíritu y lo que representa dentro del radicalismo, lo que ha sido como diputado nacional, el perfil que ha jugado en las internas, en las PASO en Mendoza. Creo que hay un montón significa un montón de otras cosas que para mí, digo, que juegue este equipo sería extraordinariamente bueno. Tiene el acuerdo, a mí lo que me dicen es que, por supuesto, fue una decisión de Patricia, que no fue un acuerdo con el sector del radicalismo que la apoya en su conjunto, y esto va a generar un ruido porque había otros nombres radicales también en danza, y para decirlo de alguna manera, es como el más del pro de los radicales, Petri. Es alguien que tiene como un discurso más identificado con el pro. ¿Va a traer ruido? ¿Se va a bajar algún radical? Yo creo que el candidato a vicepresidente lo decide la candidata a presidenta, en este caso Patricia, y que tiene el derecho a elegir. La verdad que no sé en qué circunstancia y en qué relación con el radicalismo lo hizo o lo hará. Espera, Ritondo, perdón. Digamos, esperanos en línea. Así como que no escuchaste, ponemos música de espera. ¿Ustedes qué creen? ¿Está conforme el radicalismo con Luis Petri, vicepresidente en la fórmula con Patricia? El grupo que lo acompañaba había una negociación que estaba Maximiliano Abad, que es presidente de la UCR de la provincia de Buenos Aires, estaba Ernesto Sanz, que es otro mendocino, estaban en esa mesa de conversaciones, y la verdad es que esta decisión la tomó Patricia, punto. No la tomó en acuerdo y dejan bastante descolocado a ese sector. Yo no digo que van a romper porque ya están de ese lado, no van a ir a golpearle la puerta a Larreta, sería medio un papelón, ¿no? Pero generó malestar desde ese lado. ¿Vos, Pablo? No, yo creo que Patricia Bullrich lo eligió con su mesa chica, con sus asesores. Hay un asesor, Derek Hampton, que está muy de moda, que es un discípulo ¿Cómo se llama? Derek Hampton, que es un salteño, no piensen que que lo trajo de afuera, pero que es un discípulo de Durán Barba. Él, junto con su mesa chica, Angelini, Pinedo, García de Luca, definieron este nombre. Yo difiero un poquito con ella, Escúchame, acá no necesitamos pensamiento único, ni nadie es de cristal. La palabra difiero. Difieran, amigos, difieran. Difiero con vos en que me parece que ella conforma a un sector del radicalismo, que es el de Cornejo, Ernesto Sanz y Maxi Abad, que era el hombre... A Sanz no. Era el hombre, Maxi Abad, que era el hombre que quería a Sanz, es más, es su ahijado político. Abad va a tener un rol fundamental en la lista que Ritondo va a participar en la provincia de Buenos Aires, pero en otro lugar de esa lista, y va a conformar ahí la cosa bonaerense. Hay que mirar que Morales va a terminar siendo el vicepresidente de Larreta, tiene que ver con esto, y tiene que ver con otro anuncio de mañana, que competirá con el de Petri, que es Miguel Ángel Pichetto va a ser el rival del señor Ritondo en la disputa por la lista de diputados. Pichetto va a ser anunciado mañana por Larreta y Santilli como el primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Sí, bueno, tenemos diferencias, claramente. Ernesto Sanz... ¡Basta de algodón, por favor! Me van a ahogar de algodón. Les voy a embalsamar de algodón. Abad no va a querer ir de vice de Grindetti. Si por una cuestión de cupo entraría en tercer lugar en la lista de diputados, porque no puede ir segundo, tiene que ir una mujer. Es decir, yo sé que hay una... Hay senadores. Hay senadores, está bien. Diputado provincial. Yo sé que ahí hay un malestar, que la decisión de Patricia tuvo que ver con un purismo ideológico, con que quiere que sea muy cerrado y muy concreto. Cerrado me refiero que no tenga matices el discurso que ella quiere para la campaña. Y el otro candidato que a algunos les gustaba, que era Ricardo López Murphy, que iba a hacer un favor a Mauricio Macri, no lo quisieron de alguna manera justamente por eso, para que no pareciera que estaba tomando una decisión a favor de Mauricio Macri, facilitándole la elección a Jorge Macri, y tampoco porque Jorge Macri se jugó por ella y dijo mi candidata es Patricia. Gracias por aguardarnos en línea. Música en espera. Ahora nos desmiente todo. Bien. ¿Por qué hablamos de la importancia de que todos los socios del Juntos por el Cambio estén de acuerdo y compacto? Porque, bueno, estamos viendo el anticipo de piedras voladoras. En ese momento va a estar muy sólido. Por supuesto, siempre en escenarios si les toca gobernar, etcétera, que está por verse. Pero digo, ahí la nave tiene que estar sólida en sus materiales, pues si no va a empezar a crujir. ¿Cómo ves la solidez? Yo, a ver, primero que veo... A ver, yo puedo armar o hablar de lo que está armando Patricia. Sin duda le da solidez. Creo que
perfiles, tener una buena confluencia con sectores del radicalismo, ampliar en provincia de Buenos Aires el sustento territorial, tanto por el equipo nuestro, con los candidatos que venía teniendo Patricia. Parece que todo eso tiene una solidez que hace a la propuesta que tenemos. O sea, creo que hace mucho más creíble este tipo de acuerdos, las reformas que hay que hacer en la Argentina. Pero bien, a lo que Diego apunta y lo que todos estamos pensando es, bueno, hay un camino, un recorrido hasta ese el 14, 13 de agosto. 13 y el 14. ¿Qué pasa el 14? El 14 tenemos que estar todos juntos y entender que nuestro adversario es el kirchnerismo. ¿Sí? Acá no hay matices. Acá no hay el 13 se termina la vida. El día 13 la gente tiene la responsabilidad, porque es obligatoria la PASO, de elegir quién representa mejor en Juntos por el Cambio los valores, quién lo va a representar mejor en lo que hay que hacer en la Argentina, quién le despierta más esperanza. Digo, y eso es lo que va a elegir la gente. Bien. El 13 a la noche, cuando se termina de contar los votos, es junto para el adversario y para cambiar la Argentina. Ritondo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Una tanda, por favor. Muy bien, se suma Rolo Barbano. ¿Qué tal, Diego? Rolo, hablábamos con el Chaco, ahí está Lorena Maciel, que entrevistó a uno de los 3 fiscales, a una fiscal, que planteaba con cierta lógica para la investigación, no para la expectativa o la ansiedad, por supuesto, primero de la familia de Cecilia y del resto de la sociedad que quiere saber qué pasó ahí, que en firme lo que hay es una cámara que ve entrar a Cecilia y no se sabe más de Cecilia y salen camionetas con equipaje pesado. Sí. Una cosa, digamos, hasta difícil de imaginar por lo dura que es la imagen que construye en la cabeza de cada uno. Ahora, ¿qué pasó con esta declaración de la mamá de César, de Marcela Acuña? Dice, yo vi un bulto en la casa. Lógicamente, Diego, primero, los fiscales cuando hablan frente a la cámara son mucho más prudentes que cuando lo hacen en privado y no revelan todo lo que hay en el expediente. Hoy lo significativo fue, por supuesto, que declaró Marcela Acuña que, obviamente, como es imputada, no tiene que decir la verdad, no está obligada, no jura a decir toda la verdad. Y lo que hace es defenderse con su declaración. De hecho, no aceptó responder ningún tipo de preguntas. Ella fue a llevar un relato. Su relato es, yo no estuve en el lugar del crimen cuando ocurrió el crimen. ¿A partir de qué momento tienen los acusados que decir la verdad? Nunca. A ningún momento. Jamás, Diego, no, olvídate. Cuando estás imputado... Por eso es un error cuando dicen el testimonio. No, esto no es un testimonio. Esto es un acto de defensa. Yo sé que nadie está obligado a declarar en su contra. Eso lo sabemos. La única todos, instancia en la que vos estás obligado a decir la verdad ante la justicia es cuando sos citado como testigo, porque el testimonio falso que te cabe como delito, si vos sos testigo y mentís, es un delito grave con pena alta. Pero cuando vos sos imputado, te defendés con todo lo que tenés en tus manos e incluso la mentira. Hay un tema con el tema de la mentira de los imputados que es el siguiente. Cuando vos declarás sin juramento de decir verdad, como hacen los imputados, podés decir lo que quieras y lo que digas no será usado en tu contra. Pero hay que hacer una salvedad. Si vos mentís sobre un punto y te demuestran que eso es una mentira, lo que aparece es lo que se conoce como indicio de mendacidad, o sea, un indicio de tu culpabilidad por haber mentido. Ejemplo, yo no estuve el 2 de junio en mi casa, Marcela Acuña. Hay una cámara que la muestra a Marcela Acuña entrando, eso el día de mañana un tribunal lo valora como una prueba en su contra, porque presentó una coartada falsa. ¿Se entiende? O sea, tiene penalidad mentir, no es que no tiene penalidad. Por supuesto que tiene un coste. Puede ser contraproducente. Voy a ir un ejemplo de lo que tanto se ha hablado en este programa y en la prensa argentina a partir del crimen de Cecilia. Muchos hablaban del caso María Soledad Morales. Sí. El caso María Soledad Morales, a Guillermo Luque, el hijo del diputado, lo condenan, entre otras cosas, porque miente en su coartada, por el indicio de mendacidad. Luque no solo dice, yo no maté a María Soledad, sino dice, yo no estaba en Catamarca el fin de semana del 7 al 10 de septiembre de 1990, es cuando ocurre el asesinato de María Soledad. ¿Qué ocurre? Aparecen testigos que dicen, yo lo vi el 7, yo lo vi el 8, yo lo vi el 9. ¿Qué dijo el tribunal? Si mintió en eso, si estaba cuando él dijo que no estaba, esto es una prueba de que él está ocultando algo. Y es una primera prueba para fundar una acusación. En el caso de Marcela Acuña, todo lo que hay que tomarlo con pinzas porque
lo que está haciendo es una estrategia de despegue. ¿De quién? De su propio hijo. Esto es lo que conmueve. Recordá qué dijo Marcela Acuña. Marcela Acuña hoy dice: yo no estaba en mi casa, yo no tengo nada que ver con el crimen, soy inocente. Estoy simplificando, fue una declaración larga, pero no trascendió el detalle de todo lo que dijo, solo algunos títulos. Pero ¿cómo entre dónde entra lo del bulto, que vio un bulto? Entre esos títulos, Diego, está que ella dice: yo en una habitación vi un bulto envuelto en una alfombra que puede haber sido un cuerpo. Esto es lo que trascendió de la declaración. No tenemos el texto fino, no sabemos en qué contexto exacto lo dijo, pero lo que trasciende es: Marcela Acuña se pone afuera de la escena del crimen y de alguna manera, ¿a quién involucra? A César Sena, que no vivía en esa casa, que ese día va con su novia, con Cecilia, hasta allí, y lo que quiere decir la madre es: si la mató alguien, yo no fui. Emerenciano dice que no fue, queda César, que no ha declarado, y que fue señalado ayer por el chofer de la familia, que también está preso, por Gustavo Obregón, como quien... Esa imagen que vos dabas tan dura de cargaron bultos en la camioneta y se fueron, bueno, como quien conducía esa camioneta junto a César Sena. Todo el entorno del novio de Cecilia está armando un relato que lo pone al joven como único responsable del crimen. Bien, Manu. No, esto, por supuesto, lo que parece ser una estrategia a nivel defensa, tanto de Emerenciano Sena como de Marcela Acuña, por supuesto que no se condice en absoluto con todos los relatos que uno recoge de lo que pasa efectivamente en Resistencia. Claro. Se habla de Emerenciano Sena como, si querés, el brazo armado, el brazo territorial de toda esa estructura de poder, pero de Marcela Acuña, recibida de abogada, como la el única cerebro profesional, como el gran cerebro de toda una organización, que lo tenía, por cierto, a César casi como un cadete, por hablar en términos sencillos y de lo cotidiano. Digamos. Una persona que trabajaba como un che pibe de sus propios padres, de la propia estructura de poder de sus padres. Por eso no tiene sentido para nadie de quienes conocen a todo este entramado de poder, la historia que quieren empezar a plantear los Pero también, Manu, leí un perfil de ella en donde el hijo César era, como se dice, la luz de sus ojos. Era todo para ella. Lo lleva tatuado en un brazo. Eso, que lo lleva tatuado y en el otro brazo a Emerenciano. Pero porque era, por supuesto, y sigue siendo la luz de sus ojos. Pero acá tienen un problema gravísimo. Están acusados de un delito que se pena con prisión perpetua. No hay salida para esto. Entonces, vos dirás, ¿le va a echar la culpa al hijo? Si es parte de una estrategia donde están muy complicados, tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque los padres no pueden ser acusados nunca de encubrimiento. La ley contempla la lógica que tenemos todos como sociedad. ¿Cómo te van a acusar a vos de mentir para salvar a tu hijo? Bueno, la ley lo contempla. Somos todos inimputables si encubrimos a nuestros propios hijos. Explícalo de vuelta de otra manera. Te lo explico de otra manera. ¿Cuál es la jugada ahí? ¿Por qué vos decís que puede perjudicar a su hijo esa declaración? Ella no dice, estaba mi hijo y yo no estaba. Ella lo que está dando a entender es, en mi casa pudo haber habido un asesinato, de hecho yo vi el cuerpo, pero yo no fui y mi marido tampoco fue. El único que queda como candidato a cometer el crimen es César Sena, que lo están haciendo esto. No es el primer testimonio que hay que va en contra de la inocencia de Sena. Y César Sena, en paralelo, viene señalando en público y en la declaración que hizo ante la justicia como testigo antes de ser detenido, a su madre como la responsable de todo esto. Y no olvidemos, o sea, se separa ahí el núcleo que parecía indisoluble, se empieza a separar, se empieza a romper y va César, el hijo, por un lado y los padres por el otro. César está perdido en todo esto, pero ¿qué hace la madre y qué hace el padre? Primero, contratan a un abogado, ellos que se lo mandan para que lo patrocine a César, Ricardo Osuna, que ya lo dijo públicamente, lo dijo acá con Lorena Maciel. A mí me pagan los padres, la defensa de César. O sea, la estrategia de César se la manejan los padres. ¿Los padres qué están haciendo? Nosotros no fuimos. ¿De qué los podrían imputar si ellos no fueron? De encubrimiento. Pero no es punible el encubrimiento de un hijo. Entonces, ellos quedarían afuera con César asesino. ¿Me explicás? Yo a lo mejor estoy hoy lento. ¿Por qué no es punible el encubrimiento de un hijo? Porque la ley argentina, como la gran mayoría de los ordenamientos legales del mundo, entiende que es natural, que hace a la condición humana que un padre encubra mienta a su hijo para cubrir algo que hizo su hijo. Y por eso no es punible. No es punible
cuando vos Ni encubrís siquiera... a un familiar de primer grado de consanguinidad, en línea directa. ¿Sí? A tu hijo no lo encubrís. Si vos tapás, la ley entiende que hiciste algo que está en tu naturaleza y que está en la naturaleza de todos, por eso Está no te contemplado. persigue. Tampoco está en la naturaleza asesinar a otra persona, No, pero y sí eso que- debería estar arriba de eso, pero no es la idea de este espacio cuestionar. Adelante. No, acá estamos hablando dale. de encubrimiento, no de Está bien. matar. Si participan del crimen, son tan punibles como el que cometió el crimen. Si estaba ahí Marcela cuando ocurrió el crimen, sería pasible de ser acusada por homicidio, que es lo que está ocurriendo. Ahora, si solo quedara como encubridora, sale en libertad. Tanto ella como Merenciano. ¿Cómo se completa esta estrategia? Bueno, que vayan con toda la ley contra César y que esto se considere, primero, un femicidio. No un crimen cometido por una cuestión económica, por una cuestión vinculada a la política, sino la mató la pareja porque... Como diría el era Coqui, un caso policial, un femicidio. un femicidio. Y voy un paso más allá. César Sena estaba bajo tratamiento psiquiátrico por cuestiones que hacen a su vida privada. ¿Inimputable? ¿Van a hacerlo pasar por inimputable? Se especula con eso porque apenas asumió la segunda defensa que tuvo César Sena, dijo, no va a declarar, pide una pericia psiquiátrica para César Sena, que sabemos estaba medicado. ¿Con qué estaba medicado? No ha trascendido exactamente la medicación, pero lo que... No toda medicación psiquiátrica por es supuesto. representativa de alguien trastorno. inimputable. Claro. ¿eh? ¿De qué habla? Medicación psiquiátrica es un clonazepam. Bueno, justamente por eso se pide la pericia un psiquiátrica. antidepresivo. Claro, pero... Un antipsicótico y no necesariamente tiene que estar con una psicosis productiva y activa. Ahí lo estamos viendo a César Sena en la comisaría, donde los fiscales, con buen criterio, lo apartaron de su padre para ver si se anima a hablar. Lo que dejaron trascender en un primer momento desde el entorno de la familia Sena es que César tendría esquizofrenia. Esto es lo que dijeron, habrá que ver si hay un diagnóstico previo, si las pericias van en ese sentido, pero da la sensación de que No construyen parece, la el verdad. camino hacia fue él y eventualmente el día de mañana él es inimputable. Esta es la estrategia legal de gente que está perdida, a la cual las pruebas lo señalan como coautores de un asesinato brutal ocurrido en su propia casa. Y te quiero dar un dato más, y en línea con lo que decía Manu, que me parece recontra interesante y que es central en todo esto. César Sena era la luz de los ojos de Marcela Acuña, pero no tenía ningún rol, lo trataban como un nene, lo llevaban al colegio toda su vida con un chofer, lo mandaban a buscar cuando querían, con ese mismo chofer, a la casa donde él trataba de convivir con Cecilia. Cuando él a escondidas se casa con Cecilia, a escondidas de su familia, lo que hace Marcela Acuña, y esto lo declaró él ante la justicia como testigo, es presionarlo para que se divorcie. Y él termina accediendo, él lo cuenta a la justicia, dice, mi mamá nos puso plata, se dice que son 400.000 pesos, mi mamá le dio un cargo, le consiguió un cargo a Cecilia, mi mamá le dio a Cecilia una casa en el barrio Merenciano. A cambio de que no tenga los bienes gananciales. A cambio de que firme el divorcio. Y el divorcio salió. A los 3 meses de haberse casado, César se divorció de la mujer a la que amaba porque siguió con ella. después Entonces del no divorcio. sabemos el móvil del asesinato. Lo que dicen los investigadores es que el móvil es económico, que había ahí una discusión, un tira-aflojo entre Marcela y Acuña y Cecilia por plata. ¿Qué tipo de plata? No se sabe. Sí se sabe que el bar que ella había puesto lo financiaba Marcela Acuña. Y lo que dijo acá en este programa la tía abuela de Cecilia es: querían usar el bar para lavar dinero. Veremos si eso se comprueba, pero de lo que se está hablando todo el tiempo es: los Sena no querían repartir sus bienes y su dinero con Cecilia, que había llegado de afuera y que de repente tenía el 50% de lo que le correspondiera a César. En el medio estamos hablando y venimos hablando de un crimen del poder que también se ve en cada uno de los detalles. Ese divorcio del que habla Rolo lo patrocinaron 2 abogados, uno para César, otro para Cecilia, los dos, por supuesto, puestos que proveyeron los propios padres, tanto Merenciano como Marcela Acuña, muy vinculados al poder político. Socios, por ejemplo, de quien hasta hace poco fue el abogado inicial en esta causa de la propia Gloria, de José René Galassi, otro de los integrantes en las listas de Capitanich para la elección que atravesamos hace nada. Digo, el poder político, por supuesto, que sigue atravesando este caso. No es solamente lo que ya pasó, sino lo que sigue pasando en una provincia como Chaco, y ahí es donde hay que tener atención en el marco de un Capitanich que, por supuesto, por su propio desgaste, pretende que esto se resuelva lo más rápido posible. Bien, me permiten, voy a cambiar de tema. Se empieza
Daniel Scioli, ¿consiguió algo hoy? ¿Cómo fue este día para Scioli? Bueno, pasó algo muy raro, lo cual para mí, pasó hace un ratito nomás, para mí muestra lo perdido que está el cristinismo, porque en la presentación que hizo hoy el sector de Scioli a través de Aníbal Fernández fue a la Junta Electoral bonaerense para decir, nos están poniendo trabas para participar en las PASO. Había una traba que era que si vos querías ir a las PASO tenías que tener avales de todas las fuerzas del peronismo. Bueno, eso no lo podían tener y era más que obvio, Scioli no iba a tener avales del Partido Renovador de Massa. Eso era así de absurdo. Y hace un rato... Escuchen lo que pasó, ¿eh? Hubo una foto de Máximo con los presidentes de los partidos del kirchnerismo, que son Sabatella, de Nuevo Encuentro, Mario Seco del Frente Grande y Carlos Castañeto de Colina. Son esos tres hombres que están con Máximo y dicen, a ver, Máximo nos dio la orden, la indicación de que le demos avales para que Daniel Scioli se presente a las PASO. Bien, se dio el kirchnerismo. Jessy, ¿qué significa esto que contó Pablo en un título? Bueno, lo que están diciendo en el kirchnerismo es que quieren que no meta más excusas Scioli y que deje de hablar de persecución y que retire la discusión de la justicia. Eso es lo que están diciendo y esto es, bueno, no hay ningún impedimento para que este 24 a la noche, este 24 de junio, sábado, firme su presentación con la precandidatura a Daniel Scioli. O sea, ¿hay paso o no hay paso? Sí, pero es sospechoso. Es sospechoso, claro. Bueno, por eso yo insisto. Pero está claro, por eso decimos, primero yo te digo, no, vos tenés que tener avales de todos los partidos que forman el frente. Bueno, no los va a tener obviamente Scioli. Ahora dicen, sí, yo te los doy los avales. Te los regalo. Andá a la PASO. Entonces acá hay varias cuestiones para pensar. Primero el error, porque Cristina dice, van a la justicia, van al Partido Judicial. ¿Para qué decís eso en un discurso de Cristina si ahora le vas a dar los avales para que, como decía Jessica, no vayan a la Pero le dan justicia? los avales, bueno, pues está en línea. Sí, Yo no, si vos no vas a la justicia y no vas al Partido Judicial, te damos los avales. Pero tuvo que ir a la justicia y para después que le ceda. aparecían O sea, los ojo, muchachos, igual. la televisión será color, pero en un momento es blanco y negro. Blanco o negro. ¿Ganó Scioli o ganó el kirchnerismo? Bueno, no, Pero falta una cosa más. Falta un round por lo Scioli menos. está pidiendo también reglas distintas respecto de las minorías y las La mayorías representación. para los cargos a concejales, a legisladores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Eso en el comunicado, no cambió. compartamos información, no cambió. No cambió. Lo que le están diciendo es, vos vas a las PASO, andá a las PASO tranquilamente. Sí. Ahora, cuando vos hay distritos en los cuales tenés que sacar el 49% de los votos, o sea, perder por 2 votos, y ahí recién colás el sexto concejal. Que no entraría Ese en es el reglamento que es de los un casos. chino. Si Y eso hay es lo que una- dice Jessica que no cambió. Pero perdón, por Si eso hay te digo, paso, le pregunto Manu, a Pablo y a... Ganó Scioli y ganó Alberto con una cucharita, No. con una... Pero muchachos, yo pregunto, Diego, Diego, perdón, pregunta señora para los dos vice, pero- y la lectura que hace también política de todo esto. Con ese piso de representación que no se modifica y Sí. Máximo Kirchner, bueno, de hecho ya está firmado eso y no tiene mucho margen Scioli para modificarlo. No puede haber una jugada de Máximo Kirchner acá es, bueno, a ver si efectivamente vas, a ver si efectivamente tenés la Es territorialidad. eso. Es eso, es No tiene decir, excusa. es como decía ya antes, es decir, no estás proscripto, andá a la PASO. ¿Qué están diciendo en lenguaje que no vamos a poder decir? Andá que te vamos a ganar Sí. con contundencia. Lo dicen de otra Ahí, manera. Pero está ¿no? bien, pero a ver, Alberto Fernández Mañana- quiere forzar siempre quiso forzar una paso. ¿Lo está logrando? A todo Pero esto, no- Diego, mañana acá en la Ciudad de Buenos Aires, en ND, teatro, por cierto, de Pepe Albistu, de su esquema de medios y demás, va a haber un, entre comillas, lanzamiento de Scioli y todos los zapatos. No sabemos cómo definirlo. Y te digo por qué esto, porque se había presentado inicialmente como la gran presentación de todos los candidatos de esa territorialidad de Daniel Scioli, en particular en la provincia de Buenos Aires. Hablaban de los 135 municipios. Empezaron a cambiar un poco el discurso. Bueno, no es formalmente eso, es un lanzamiento, una presentación. No estarán todos los candidatos. Bueno, es lo que empieza a pasar. No hay un ganador porque los dos están débiles. Eso es lo que yo te quiero decir. Está bien, pero los dos están débiles. El kirchnerismo iba a decir, Partido Judicial ahora dice, bueno, ahora tenés los avales, dale. ¿Qué pasa con con este armado? No tienen para presentar gente en los 135 distritos. Hay distritos grandes que te dicen, acá no están armando nada. Y no te imagines en el resto del país.
No tienen Pero para además armar lista en todos lados. Mi traducción, sí. Hoy hubo mucha presión, otra vez, de gobernadores y de intendentes diciendo candidato único. Scioli, que no tiene, necesita 2.700 cargos en la provincia de Buenos Aires, no los tiene, a no ser que saque un aviso en el diario y pida a mayores de edad presentarse. No estaría mal, ¿eh? Bueno, le diste una gran idea. le di una idea. Bueno, la verdad, falta es que, plata para la él. verdad es que no los tiene hoy. Y sin nada de apoyo político es muy difícil que prospere su candidatura más allá de lo legal. Lo que le está diciendo el kirchnerismo es, tu excusa era los avales, toma, te los tiro. Igual, Sí, pero la Ahí los discusión- tenés. A ver, y algo con mucha maldad que me decía uno de la mesa de chicas del kirchnerismo hace un rato preguntándole qué es lo que hicieron, que vaya, mide 4 puntos, que se coma el papelón. No sé si Exactamente. será cierto. Pero igual yo creo pero- que esto... Yo no sé cómo le va a ir a Scioli en una PASO. Si llega, suponete que llega. Una PASO en donde está Scioli contra Guado o contra Axel o contra Pero ahí no Massa. sería contra Guado, Axel o Massa, sería contra todo el peronismo. Ese es el punto. Aparte, hoy lo que sí está claro es que no va a haber... Para mí esto también desalienta la posibilidad de Massa candidato, porque, vuelvo a insistir lo que venimos diciendo, para mí la interna Massa-Scioli es una masacre pública, y aparte porque perfiles, si querés, son un perfil que no es el ultra kirchnerismo. Entonces a mí me parece que esto, que sería que Daniel Scioli puede ir a la PASO, desalienta la posibilidad de Massa candidato a presidente y vuelve a poner el escenario de un Guado. Entonces acá la Cámara te dice, bueno, que Daniel vaya a la PASO, le vamos a ganar por goleada, va a sacar 4 puntos, 3 puntos, 5 puntos, y se acaba toda esta historia. Porque el kirchnerismo no puede ir a una PASO pareja, tiene que ir a una PASO despareja, pues si no, empieza al otro día a discutirse la Bien, yo invito virtualmente, está Daniel Santa Cruz que dice, el kirchnerismo habilita a Scioli porque necesita ganarle a alguien. Un triunfo necesita mostrar, si no es desaparecer. ¿Qué piensan de esto que dice Santa Cruz? Porque si vos sacás una interna que son 17 contra 11 o contra 5, está bárbaro, vas a ganarle por mucho, pero si te quedas afuera del Ahora, balotaje, Pablo, No, pero le muerta. respondo La con ecuación- Cristina A Kirchner. ver. Cristina Kirchner, en su último discurso, pidió responsabilidad política a quien, Alberto Fernández y Daniel Scioli, diciendo que había que tener un candidato único. O sea, lo dice Cristina Kirchner, no es una interpretación nuestra de alguna fuente, no, es Cristina hablando y pidiendo algo que no está consiguiendo. Falta, vamos a decir, faltan 3 días. Faltan 3 días. Lo que es notable es que no parecieran tener mucha espalda política Alberto Fernández y Scioli, y sin embargo están forzando un debate que hubiera sido en otra época, digamos, de otro kirchnerismo imposible. No, Con pero- el dedo, Cristina, desde su trono, lanzaba Ahora, el rayo y Pero y quedaba además, calcinado. déjame agregarte un datito sobre la presentación ante la Junta Electoral, que es sobre esto que mencionaba Pablo. Todavía no se resolvió si ese planteo es admisible y es lo que en las próximas horas va a determinar la Junta Electoral. Esa presentación la firma Ortel, que fue un abogado en su momento de Lázaro Báez. O sea, es como toda una ironía. Ortel no era el de la... Exactamente, exactamente. Víctor Ortel salió expelido Pero después de una ahí- fuga escandalosa. Si tiene los avales, hay que ver si finalmente esta presentación no termina quedando en abstracto, porque uno de los planteos que se formulan en ese escrito ante la Junta Electoral es justamente los avales. Siempre hay un cargo, ¿viste? Para la gente va rotando en el Estado. Hay un cargo para vos. La tuya está garantizada. ¡Aló! Qué olor a rosca. No me gusta para nada. No, no, no. Me encanta. Me estoy poniendo al hombro la lucha de los pueblos libres, Diego. Los Claro. pueblos verdaderamente emancipados de la lógica capitalista. Usted que está en Como- contra del extractivismo, está en Sí. roca, Como la roca, democracia roca, cubana piedra, que se piedra, opone piedra. al tener por tener. Prefiero 1000 veces a Díaz Canel que a tu amiguito Pichetto o al otro salame ese que me pega. ¿Cómo es el historiador? El Tano Lori Gorilón. Zanato. Lori Zanato. Bueno, mamma mía, ese Tano. Obsesionado está conmigo. Recomendale un buen psicólogo, Diego. Vos que sos del palo, así aprende a soltar, como Mario Masachesi. Que suelte, ¿eh? Sí. Escúcheme, usted lo noto en los últimos meses y con la mayor humildad, quién es uno para decirle esto a su santidad, pero muy zigzagueante. En alguna entrevista dijo, yo nunca fui peronista, yo nunca fui guardia de hierro, esas son fantasías. Se despegó. Yo vengo de familia radical. Claro, de repente y ahora se lo ve dando, digamos, no le digo que está repartiendo Rosario, pero estamos a 5 minutos de que vuelva a la suelta de Rosario.
Sí, tengo que mandar unos a Chaco, me perdí. A Chaco, no. Como le mandó a Sí. Milagro Sala en su momento. A Coqui, tengo que mandar a Coqui, ahí, a Emerenciano, bueno. Después me pongo al día. Me pongo al día. No te preocupes. Ay, vaya. No te preocupes, que va a haber rosario para todos y todas. ¿Y cuál es su reflexión sobre las piedras, sobre los sucesos en Jujuy, las amenazas, los paros generales? Mañana CTA y CETERA hay paro total, 48 horas. Los pibes no van a tener clases, salvo los docentes que igual vayan, que van a ser muchos. Todo este especie de caos por adelantado. Bueno, yo estoy para otra cosa, Diego. Me reuní también con Lula, que es otro gran líder de la región, porque Bolsonaro no. Es malo, violento, antiderechos. No como nosotros, la iglesia, que siempre fuimos progresistas. Sí, claro. Por eso, Ahora. lo mío es juntarme con Lula, estoy más pendiente de la política internacional. No tengo televisor, no sé, ¿qué pasó? ¿Les cuento lo que pasó? Ajá. Bueno, están utilizando la violencia, las amenazas, Qué están grave. amedrentando. Ay, muy grave. Es gravérrimo, Le ¿no? hicieron caso a Gravísimo. usted, hagan Sí. lío. Hicieron lío. Hagan lío, dijo Están usted, y mire haciendo usted. lío. Ah, claro, cierto, que ayer los vi juntitos a todos los protagonistas del 2001 que se juntaron ahí, ¿no? Estaba Morales, Patricia, todos juntos. Horacio, bueno. Sí, pensaba que estaban haciendo prensa de la serie esta que recomienda Cristina. Pero ¿no? el protagonista de ¿Cuál? esa serie es Dualde, más o menos, haciendo lío. No, no los radicales. No, Dualde vino después. No. Dualde agarró la papa Ojo que caliente. la iglesia se expresó hace un par de días que el Chaco se investigue, ¿no es cierto? Sí. Rolo, lo pidió la públicamente. iglesia se manifestó públicamente que Bueno. se pueda saber la Pero verdad. por ahí no se enteró porque Pero estaba sin usted está- televisor. Déjeme advertirle algo a Juntos por el Cambio ahora que están agrandados, por lo que me cuenta. Pues lo escucho a Patricia Bullrich que dice, con esto conmigo se acaba. A Gerardo Morales diciendo, a mí no me van a correr. Bueno, les cuento por si no saben que yo el 10 de diciembre no dejo el poder, ¿eh? Está bien, ¿usted va a venir el año que viene? Así que conmigo no, como decía Beatriz Arlo. ¿Eh? Está muy bien. Va a seguir, ¿eh? Le pido para saludarlo finalmente. Yo A les doy este un peronista nombre. se lo van a tener que fumar hasta que me llame el de arriba. Ya sabemos que saldó muy bien la Sí. operación. Cara de Gerardo Morales. Usted tiene que entrevistar a Gerardo Morales. Cara final. Con la cruz. De retro le hace. Gracias. Gracias. Chao, Dieguito. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Recen por mí. Bien. Lo dijimos, anuncio de CETERA, de CTA, paro en las escuelas. No sabemos cuánta asistencia va a haber finalmente, pero Baradel anunció un paro. Muchos gremios se sumaron a eso por lo de Jujuy. Padres organizados, bueno, está preguntándose cuál es el sentido de un paro y por qué perjudicar a los chicos. Está María José Navajas, de Padres Organizados, con nosotros. ¿Cómo estás, María José? Hola, buenas noches. Gracias. Gracias por darle lugar a este tema. Bien, ¿los sorprendió, los no sorprendió el anuncio? Mira, la realidad es que por un lado, hace rato que quedó claro que el tiempo de clase, el día de clase, la semana de 5 días de clase, que era lo normal, o lo que nosotros entendíamos como algo normal y algo dado, ya es una excepción. O sea, la mayoría de los chicos en el país, digamos, por una razón o por otra, ya sea por este paro que es bastante discutible, o por problemas de que hace mucho calor, porque hace mucho frío, porque los docentes no van toda la semana. La semana escolar de 5 días es más una excepción que una regla para los chicos. Y como adultos realmente nos preguntamos qué mensaje estamos dando, ¿no? Con paros como este. Ya hemos tenido otros paros bastante polémicos, ¿no? Discutibles, o bueno, el término que le queramos dar, pero injustificables para nosotros, para ser claro. Y el mensaje a los chicos es que ir a la escuela o no ir no, es algo que puede pasar o no. Digamos, no está garantizado desde el discurso de adulto, digamos, el compromiso de darle a los chicos una escuela de 5 días a la semana y con los docentes en las aulas. Y sobre mañana mismo circuló entre los chats, entre los grupos, información sobre
qué colegios van a parar, si es solo los públicos, si también hay privados, qué se le está diciendo a los chicos, vayan, no vayan, avisándose a los padres también. Son 2 días, además. Mira, son 2 días. Bueno, la realidad es que depende, en líneas generales, depende de la decisión individual de los docentes, pero ya hay escuelas, por ejemplo, te digo, en la ciudad de Buenos Aires, que es donde tengo más información de primera mano, hay escuelas que ya saben, los padres, que los docentes están afiliados a ADEMIS o a UTE, entonces que no tienen clases directamente. Entonces, la situación también es, cuando mirás al interior de los chicos, ¿no? Del cuerpo de los estudiantes, es que hay una discriminación, porque hay una minoría privilegiada que tiene los 190 días de clase, para el que se cumple las consignas o el discurso de los ministros que dicen, firman en el Consejo Federal de Educación. ¿Quiénes son esos, la minoría privilegiada? Y en general son chicos que van a las escuelas privadas, de escuela privada. No siempre, porque sí hay escuelas de gestión estatal, públicas, donde los docentes no adhieren al paro, pero ese dato lo conoce cada escuela y lo conoce la familia, porque ese dato de cuántos días de clase tienen efectivamente los chicos no es un dato que esté... ese es otro tema, ¿no? Que se conozca públicamente. Porque al final del año, los ministros dicen, nosotros cumplimos. ¿Y por qué dicen nosotros cumplimos? Porque los paros o las causas que afectaron esta cotidianidad escolar son mínimas. Pero cuando vos lo mirás desde tu hijo, no es mínimo. Porque el impacto es para tu hijo, no es un mínimo, no es digamos, no es alguien que no tiene el mismo derecho que el otro que sí va todos los días a la escuela. ¿Alguna vez dialogaron con los gremios y manifestaron la posición de ustedes y el daño que sufren los chicos por los paros, los días sin clase, etcétera? ¿Tuvieron la posibilidad alguna vez de un mano a mano con alguien? A ver si están tan lejos, si hay algún punto en común. Mira, la realidad, no hemos tenido el mano a mano, tampoco lo hemos buscado porque consideramos que a nosotros no nos corresponde ese diálogo frente a frente con el gremio. Porque en el medio está el Estado, que el Estado, digamos, en la figura de los ministros, en la figura de los que gestionan la educación, son los que firman y se comprometen, primero una ley que no se cumple, una ley de educación nacional de 2006, que habla de los 180 días de clases. Después un compromiso en el Consejo Federal de Educación de un calendario de 190 días de clase. Bueno, todo eso son compromisos que asume el Estado, que asumen los funcionarios, pero después no los cumplen y no rinden cuentas de por qué no los cumplen o de qué otra manera pueden dialogar o obligar a los gremios a cumplir con ese compromiso. ¿Y qué pasaría? Perdón, a lo mejor soy el ingenuo del día, pero ¿qué pasaría si intentaran ustedes una reunión? Los padres son un actor importante en este esquema. Sí, somos un actor importante, pero que no tenemos peso en las decisiones ni mecanismos para presionar más que esto que hacemos nosotros, ¿no? Que es muy valioso, que nosotros difundimos, etcétera. Me pregunto simplemente eso, si no van a quedar muy a merced de si el Estado mueve o no mueve, y el Estado a lo mejor en este estado de hoy no va a mover. Sí, efectivamente, pero nosotros digamos, apostamos a que siendo un año electoral, ¿no?, haya un poco más de incentivos para la clase política y aquellos que pretenden ocupar un cargo de gestión para involucrarse en este tema. Y no es solamente el tema, estamos hablando de cosas básicas, que es garantizar 5 días de clase las semanas, ¿no? O sea, que cumplan con lo que firman. Es fundamental, además se ve que cuanto más días de clase, mejores son los rendimientos. Sí, pero además hay una cuestión de que los chicos, hay una mamá, la frase realmente me llegó mucho, dice, mis hijos se desacostumbraron a ir todos los días a la escuela. ¿Sí? Una mamá de Santa Cruz, que es una de las provincias, bueno, que es, ¿no?, un caso extremo. Pero no es solo Santa Cruz. Tuvimos muchas provincias con 20 días, 30 días de paro, o como lo que te decía, o con problemas puntuales que afectan a pocos chicos, pero pocos chicos son chicos también y tienen los mismos derechos que el resto. Por supuesto. Entonces, no hay una educación, no hay un derecho general garantizado para todo el universo de los chicos. Eso es lo que estamos planteando y que estamos hablando de cosas básicas, vuelvo a decir esto, perdón la frase, de 5 días de clase cada semana, que era algo habitual y dado cuando nosotros éramos chicos, ¿no? O sea, salvo por situaciones excepcionales, uno tenía los 5 días de clase. Entonces ahora,
paros por las razones que sean, ¿no? Desde ahora solidarizarse con Jujuy, el Día de la Mujer, paro. La otra vez había paro porque había habido un episodio de una denuncia de unas maestras en el jardín, entonces se solidarizaban con esto. No hay ningún mecanismo institucional, al parecer, ¿no? Desde la perspectiva de los que toman estas decisiones, diferente a la medida de fuerza de dejar a los chicos sin clase. Bien. ¿Sí? Y a esto se suman problemas de infraestructura, que se hace calor, que se hace frío, el ausentismo docente, que es un problema gravísimo y que no hay indicadores fiables para medir eso y cómo impactan en las clases de los chicos. María José, yo, digamos, siempre Sí. es un gusto mostrar lo que hace Padres Organizados. Siempre contamos que después de la pandemia es un representante de la, digamos, civil, de la sociedad civil, y es muy valioso el trabajo. Así que nada, agradecerte y felicitarte por lo que hacen a todos Padres Organizados. Bueno, muchas gracias. Que lo hacen nada más, reman ustedes, digamos, Bueno, ¿no? Es así. Gracias. Invitamos a que sigan adhiriendo a la carta que está circulando en nuestras redes, porque Bien. vamos a hacer una presentación después con todas esas firmas. Gracias, María José. Bueno, muchas gracias. Lucía Salinas, un perfil de algunos de los detenidos en Jujuy. Sí, porque el jefe de la policía de la provincia de Jujuy presentó hoy un extenso informe ante la justicia para sostener una acusación que ya lo había planteado el gobernador Gerardo Morales, y es que los incidentes vividos afuera de la legislatura provincial fueron organizados, sostienen ellos, por manifestantes de la provincia de Buenos Aires. En total son 56 las personas detenidas después de estos incidentes, y de esos hay 17 que tienen antecedentes penales. Estos 17, entre los antecedentes penales que se observa en el prontuario de cada uno de ellos, están estas acusaciones: hurtos, robos, amenazas, resistencia a la autoridad y en algunos casos incluso abuso sexual. Miren estos 3 ejemplos puntuales entre todo ese informe, que de cada uno de estos 56 acusados detalla qué acusaciones tiene. Pero estos, miren la cantidad de expedientes penales que tienen abiertos o que tuvieron abiertos. Leonardo Cruz, 24 causas. Nahuel Herrera, 19 causas penales. José Aramayo, 15 causas. Debajo de ellos hay al menos 2 personas más que tienen entre 11 y 14 causas, expedientes penales abiertos. Estos 17 integran los 56 que terminaron detenidos. El jefe de la policía aportó 2 datos hoy. A 2 de los manifestantes detenidos les encontraron 500.000 pesos en efectivo a cada uno. Quieren rastrear ese dinero y para qué lo tenían en esa situación. Y también el análisis de más de 40 comunicaciones telefónicas. ¿A dónde apunta el gobierno de Gerardo Morales? No fue una manifestación espontánea, tuvo una organización, una planificación desde la provincia de Buenos Aires, al menos con este grupo de personas ya identificadas. Lucía, gracias. Y está con nosotros Y la música. Damián Dipache. Nos vamos poniendo Y las luces. ¿Qué rojos, pasa? nos vamos transformando en un pub de Juan B. Justo al fondo. No. Ay, no. Llegando a Liniers. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta? Esto La parece, música de Stranger parece el... Damián ¿Estás ahí? Dipache. ¿Responde? Efectivamente, vamos a hacer economía Stranger Things. Fenómenos paranormales. Paranormales. Para los que no vieron Stranger Things, es de la serie muy conocida de streaming, donde una niña muy poderosa... A ver, ¿podés apagar la luz lo máximo que solo quede la silueta fantasmagórica de Dipache? ¿Se puede hacer eso? A ver. Sí, Dipache, ahí me gusta. Ahí está. Que con poderes, Abrí que no se vea tu cara, es una silueta que habla, a ver. que con poderes sobrenaturales Ahí está. logra en un submundo cambiar efectivamente la vida de toda una sociedad. Y la narraremos en esta noche. ¿Qué ha pasado? Podría ser que comenzó esta historia en el año 2003 en Argentina, Hawking Town. Qué inglés de primer nivel. Exactamente. Extraordinario. En aquel momento, Sí. un experimento de laboratorio Sí. con varios elementos químicos sospechó que con superávit fiscal, con superávit comercial,
con más participación del sector privado y menos participación del sector público, la economía crecía, la sociedad iba mejor, hasta que efectivamente, en el año 2007, una niña toma el poder, con ese poder sobrenatural, y revierte esa fórmula, la cambia esa fórmula. Venía de un pueblo que se llamaba Argentina Hawkins Santa Cruz. ¿Cómo se llamaba? SFK-11. Bien. Tenía poderes y revirtió la fórmula. Empezó en ese submundo, a hacer que la parte de abajo de ese submundo, ese mundo, digamos, inferior, se convierta en un mundo superior. El Estado tenía mayor protagonismo que el sector privado en la sociedad. A partir del año 2011. Este poder cinético de esta protagonista generó cambio de todas las variables de esta sociedad que las vamos a analizar en esta breve Estamos columna. tratando de seguir en este delirio. Ayúdanos vos también, ¿eh? Claro. Así que te cuento lo que pasó cuando en el año 2011 tomó este poder en su segunda presidencia esta chica. Miren en las placas que vamos a mostrar qué es lo que pasó en la economía. Me encantó cómo quedó la Stranger luz Things. así. Sí, A ver. Bueno, mira. vamos a estar siempre. Mira, el tipo de cambio oficial, que en aquel momento estaba 4 pesos con 14, pasó a junio de 2023 oficial a 258 pesos. El tipo de cambio paralelo, que era de 4.27, pasó ahora, junio 23, 494 pesos. Casi por 10 veces el poder sobrenatural de nuestro personaje. Fíjate que las reservas internacionales, que estaban en 51.695 millones de pesos, hoy están en 31.000. Ya es dato viejo ese, no están en 32.000, están en 31.000. Vos dirías millones economía paranormal. Economía paranormal. Bien. Efectivamente. Fíjate cómo las variables se fueron alterando en el mundo físico del sector privado a través de los datos públicos. La brecha cambiaria, que era solamente del 3,1%, pasó al 91%. Tenemos más datos para compartir en una próxima placa para que veas qué pasó con la temperatura del mundo superior, con la inflación acumulada. ¿Dónde dan esta serie, la real? Stranger Things, ¿dónde la dan? En Netflix, efectivamente, una de las más vistas de Netflix. Bien. Bueno, fíjate que la inflación acumulada con combinación de elementos químicos de emisión monetaria, incremento del gasto público, del 2007 al 2011 fue del 104%. De 2011 al 2015 ya había evolucionado a 156%. Del 2015 al 2019, 296%. Y vamos camino al 533%. La fórmula efectivamente cada vez fue más grande. Efectivamente, el sector público... Mirá qué lindo queda todo. Mirá la grúa. Ahí está. Sí, pero prestar atención. Estoy prestando atención. Pero está viendo el escenario. Está viendo el escenario. Cosas. Adelante. Efectivamente, el sector público empezó a tomar mayor dimensionamiento que el sector privado. ¿Sabes cómo lo hizo, Diego? A ver. A través de una colmena muy grande, donde tomaron a muchos demogorgones a través de planes sociales que pasaron de 4,5 millones de personas a 18,9 millones de personas. Demogorgones que ayer estaban en Jujuy. Parte de esos demogorgones estaban en Jujuy. Grandes criaturas que efectivamente, alimentadas por el Estado, salían a las calles. Estás en el fleje de Impache, ¿eh? Pero efectivamente... ¿Vos viste la serie? No. Bueno. Por eso dale. Efectivamente salían a las calles. Bien. ¿Qué pasó con los datos de pobreza durante este tiempo, este protagonismo del sector público sobre el sector privado? Mirá, en el año 2011 la pobreza era del 28%. Si medía con otra metodología, hoy es del casi 40%. También tenías que el salario mínimo vital y móvil era de $538 en el 2011. Hoy es de $178. Y la jubilación, que en el año 2011 era de $335, hoy sin el bono es de $143. Bien. Efectivamente, lo que pasó a lo largo de todo este tiempo que comentamos y narramos esta historia, es que el sector público, a través de 11, tomó protagonismo. Pero ¿sabés qué se descubrió al final de la historia? Y los que vieron la serie... un gran final, sí, cinematográfico. Pero que no spoilee el final de la serie. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Los que no vieron la serie la pueden ver, pero se descubrió que 11 no era 11, era Vecna. Era un malvado superpoderoso con poderes telequinéticos que efectivamente tenía a muchísimos demogorgones alimentados por un Estado que le sacó protagonista a la sociedad del submundo arriba en la Tierra que estamos hasta el día de hoy viviendo.
casi le he explicado lo que pasa en la macroeconomía, en la microeconomía, en la vida de la gente a través de Stranger Things. Muy bien. Dipache, pedí que se regulariza la luz. A ver, si pedí que... Mirá, te lo voy a hacer así. No, nos vamos así. Mira, te la voy a subir. Mira cómo va a subir la intensidad de la luz. Ah, pero Dipache, tenés que ser ministro de Economía, Mirá. subir. Muy bien, Dipache. Efectivamente, ahí está. Efectivamente se puede Gracias. explicar la vida de la gente a través de Stranger Things. Gracias. Somos una ficción. Muy bien, gracias. Tanda, por favor. El reloj, el calendario los obliga a definir. Cierre un poco caótico, pero definiciones. Patricia Bullrich tiene un vice. Sí, primera fórmula de Juntos por el Cambio confirmada completa, que es Luis Petri. Sorprendió este nombre porque se coló a último momento en la conversación de los posibles vices radicales que podía elegir Patricia Bullrich. De hecho, todavía no lo oficializó. Ahí está Luis Petri, que fue diputado, fue candidato a gobernador por la provincia de Mendoza. Hizo una muy buena elección frente a Cornejo, perdió, pero hizo una buena elección y no lo oficializó. Y tampoco él dijo nada todavía porque estaba viendo su cuenta de Twitter y lo último que hizo fue un retweet de un video de él en televisión. Les hago una pregunta. Es decir, no se ha oficializado más allá de que las fuentes oficiales sí lo confirman. ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir un o una vice? Depende. ¿Cuál es el criterio de elección? Hay una mirada clásica. Hay una mirada clásica que es la territorialidad y la representación. Si va un candidato a presidente que es de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, elige a uno del interior del país. Muchas veces se usa eso y se usa mucho la cuestión del cupo, hombre, Claro. mujer, mujer, hombre. En el caso de Juntos por el Cambio, como los candidatos a presidente son del PRO, el vice es un radical para cerrar con el radicalismo, porque acá está dividido el PRO y está dividido el radicalismo. En el caso de Patricia se hablaba en un momento de algún economista para reforzar una pata floja de la candidata, de la ex ministra de Seguridad, pero entró un radical. ¿Y pero por qué no un ministro de Economía en el Ministerio de Economía? Sí, pero para el Un vocero de la economista. campaña, para discutir con Para los debates Milei, con Milei, para discutir con Milei, para discutir con el peronismo, para discutir con Massa o con Kicillof, si son ellos los candidatos del kirchnerismo. Entonces se pensaba en eso, no. Va una persona con un perfil parecido al de ella, porque es un halcón, no es tan orgánico la UCR, no es un radical puro, sí tiene una visibilidad últimamente por su relación personal con Cristina Pérez, subió el perfil de Luis Petri, que antes no lo tenía. Fue tapa de caras. Claro, Le pusieron mal el apellido, Sí, le pusieron Patri le Patri. pusieron. Pero Bueno, Patri Petri. En la tapa. Fue un error terrible de la revista. porque Patri salía Petri es la pareja fórmula. presentándose Mañana también. Mañana ¿En serio? también. ¿Hubo un error de ese calibre? Sí, Patri decía. Luis Patri. Luis Patri. Pero la Ah, boleta- ellos sabían cómo iba a ser la fórmula. Pero porque no es conocido. No. Bueno. Y mañana Debe ser eso. el contraataque del otro lado va a ser que Larreta y Santilli van a presentar a Pichetto, otro duro, pero como el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, que va a disputar en ese lugar con quien estuvo hace un rato acá con nosotros, Cristian Ritondo. Lo que va a venir, el postre grande de acá al cierre, va a ser lo que yo creo que es la nominación de Gerardo Morales como el vice. Termina de arreglar algún problema que tiene en Jujuy y viene acá a Sí. oficializar la fórmula Larreta-Morales. Porque ¿quiénes eran los candidatos o son? Horacio Rodríguez Larreta y potenciales vices. Bueno, uno es Gerardo Morales, ¿otro? No, hoy ya la discusión me parece que está muy encaminada y además le ofrece la posibilidad a Larreta de mostrar, como dice un asesor de Larreta, un halcón real. Claro. Y Morales Sí, claro. dejó de ser palomita a partir de lo de Jujuy y puede decir, miren lo que yo hago. ¿Qué quiere decir? me planto. Hay un subgrupo ornitológico que es halcón y el halcón real. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es halcón real? Y es una contestación a los halcones. Uno puede decir quiénes están. Están Patricia Bullrich, puede nombrar a Fernando Iglesias, digo, los más conocidos públicamente. Ahora, Mauricio Macri. Halcón desde la cuna, digamos. El halcón más grande. Sí, pero lo que dice la gente de Larreta, bueno, este es halcón no de pico, es halcón ahora en lo que hace. Pero Ahora me vean, salió lo del vean pico. un suceso. Sí. Miren Con esta garras. etapa inolvidable. Esta después puede ser de colección. Sí. Sí. ¿Qué dice Patri? Ah, dice... Porque fue un anticipo de Patri. que iba a ir con Patricia. Ah, Cristina Sí. Pérez y Luis Patri. Nos comprometimos la fórmula- a releer la tapa, pero no pudimos cumplir. La fórmula Patri Petri es la Sí. que viene. Ahora- Pará, perdón. Atentos un nombre. Facundo Manes, todavía no se bajó de la presidencia.
¿Y si termina estando en la lista de Larreta como candidato a senador nacional? Sí. Entonces vos tendrías Larreta Morales, de fórmula presidencial, Mane de senador, Pichetto de candidato a diputado, y hay que ver dónde va Expert. La segunda, debajo de Pichetto, me lo confirman, es Silvia Los Penato. Exactamente. Del PRO. Pero Pichetto no quiere ser senador, quiere ser diputado. No, Ya está candidato a cerrado, diputado, ya eso ya está. Se anuncia mañana a la mañana en Vicente Sí. López. Está acordado. Bien. Yo como Confía. alguien dijo, recién me entero. ¿Quién dijo eso? Bueno, esperen esto. Cruzamos el río y vamos al peronismo. Foto de hace un rato, la mostrábamos, señor director, si usted dispone. Conmocionó, ¿por qué? Porque Máximo se juntó con los partidos, acá está, Sabatella, Mario Secco, Carlos Castañeto. Estos son los partidos que le dan sustento al cristinismo. ¿Qué partido falta acá que le dio los avales a Scioli hace un ratito? El Frente Renovador de Sergio Massa le va a dar los avales, pero no estuvo en la foto. Hay en este momento un estado deliberativo total, porque, como decíamos, es difícil imaginar una interna Massa-Scioli por perfil parecido, por el odio que se tiene, sería una masacre esa interna, con lo cual hay mucha preocupación de que esta situación, de que Scioli pueda ir a una paso presidencial, sube las acciones de Guado, y el rumor de que Mansur estuvo en el día de ayer, sí, digo bien, ayer, en el Senado con Cristina, habla un poco de esta cosa, la fórmula federal. Podría ser Guado de Mercedes con un tucumano como Mansur. A ver, ustedes me definen frío, tibio, caliente. Guado, para Bossi, frío, caliente, tibio. Tibio. ¿No les divierte el juego? Tengo otro. No, ¿Qué te parece tibio, porque Guado? tibio. No le convence a nadie. No le Guado de convence. Pedro, pero no hay otra opción, digamos. Si es paso, Massa dice que no quiere. Dice que no quiere, pero yo lo cual veo no significa dudando. ¿A vos qué te parece Guado? A mí me parece que en la interna con Scioli es Guado el candidato, no Massa. Bien, Axel Kicillof. Está mucho más tranquilo de que va a ser en provincia y que va a repetir la fórmula con Verónica Magario. Te diría que va a pasar eso. Alambicado en la Ciudad de La Plata. ¿No hubo presión para subirlo a la nacional a Axel? Sí, Máximo quiere eso, claramente quiere eso. Imagínate una paso Kicillof-Scioli sería complicada. 2 gobernadores del peronismo en una paso sería raro, ¿no? Sería un chino. Todo es raro. Sí. Que entre un elefante más en la manada de elefantes, ¿qué problema habría? Cristina no tuvo una conversación en la que le ordenó a Kicillof ser candidato a presidente. Eso no ocurrió. Más allá de lo que cuenta Pablo, la presión de Máximo es de hace bastante tiempo. Pero Cristina, que es la que decide... Igual, mirá la anomalía de tener que obligar a alguien a querer ser candidato a presidente. Sí. Mirá dónde todo nos parece ya natural. Que tengan que presionar a alguien para que sea presidente. Cuando todos dan un paso atrás. Toda la clase política daría hasta lo que no tiene por esa oportunidad. Pero te están Bueno, diciendo, no importa. anda a perder con dignidad. Imagínate el peronismo si se queda fuera de un balotaje, es tu defunción como dirigente político. Acá, el cementerio político tiene puerta giratoria. Vos ves a gente que está enterrada 6 feet under y después se saca la tierrita. Dice, acá estoy, reivindíquenme. Hay gente que está para candidata a presidente que en un momento fue chatarra política. Voy a decirlo, en un momento parecía que Massa no había encontrado su lugar y que ya no tenía vuelta. Y Scioli lo mismo, estaba destinado en una embajada. Hoy son candidatos serios, uno es ministro de Economía. Sí. En el caso, nombraste a Scioli y él hace como si nada de esto pasara, si no tuviera cuestionamientos, y está convocando, mira, para mañana en el ND Ateneo, el Teatro de Albistur, 6 de la tarde, Unidos Triunfaremos, así se llama la lista. Scioli y Tolosa Paz presentan candidatos, pero no sabemos quiénes son los candidatos. Muy bien, hemos llegado al final. Ahora a 2 voces. Hasta mañana.